Estimados alumnos de la materia de Investigación Operativa 1, vamos a dar inicio a un pequeño tema dentro del tema 2 referido a la formulación de problemas de programación lineal. Este video nos va a permitir entender cómo es que podemos hacer la formulación de un modelo de programación lineal aplicado en base a al modelo previamente visto en clase, ¿no? Para ello vamos a repasar muy rápidamente en qué consiste un modelo de programación lineal. La forma general de un modelo de programación lineal es que está conformada por funciones e inecuaciones de tipo lineal que nos permitan a nosotros poder entender o expresar un sistema real. Este modelo es un modelo determinístico que tiene básicamente las siguientes partes: función objetivo f de x, que está expresado ahí como se muestra; las restricciones funcionales, que son m restricciones funcionales, que también está expresado con n términos a sub i j por x y j, que esto puede ser menor igual, igual o mayor igual a b sub i. La tercera parte de este modelo está referido a las restricciones de no negatividad o de rango de variable. Estas inecuaciones o valores de rango para las variables nos permiten establecer en qué rango del valor de la variable es válido el modelo, donde de manera general entonces el modelo tiene n variables o actividades y m restricciones funcionales. Los coeficientes c sub j, a sub i y b sub i son parámetros del modelo que son conocidos, es decir, son datos, y x sub j es la variable o la actividad del modelo. Para iniciar la formulación de un modelo de programación lineal vamos a hacer directamente a través de un ejemplo. Acá vamos a utilizar el ejemplo de Geppetto SRL, que es una manufactura de muñecos y trenes de madera. El señor Geppetto, que es el propietario de esta empresa, requiere o tiene los siguientes elementos como información para el problema. Cada muñeco produce un beneficio de 3 pesos por unidad, requiere 2 horas de trabajo de acabado y requiere 1 hora de trabajo de carpintería. Cada tren produce un beneficio neto de 2 pesos y requiere 1 hora de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. También cada semana el señor Geppetto puede disponer de todo el material que necesite. Solamente dispone de 100 horas de acabado, trabajo conjunto entre trenes y muñecos, y de 80 horas de carpintería, también un trabajo conjunto entre trenes y muñecos. También la demanda de trenes puede ser de cualquier cantidad, es decir, no tiene límite. Y lo otro, la demanda de muñecos es como mucho 40 unidades por semana, ¿no? Geppetto quiere maximizar sus beneficios o sus ganancias. En realidad él quiere saber cuántos muñecos y cuántos trenes debe fabricar para tener las máximas ganancias posibles. Para ello, al ser este un modelo típico, vamos a pasar a analizar paso a paso para luego hacer el planteamiento del modelo matemático. Inicialmente debemos definir en todo tipo de problema de programación lineal, una vez comprendido de qué se trata, las variables de decisión. X es el número de muñecos producidos por semana, estamos definiendo de esa manera, y Y el número de trenes producidos a la semana, ¿no? En este caso estamos usando las variables X y Y, podríamos usar X1 o X2 o cualquier otra denominación que nosotros quisiéramos. La función objetivo también, en este caso se trata de maximizar. La función objetivo para nuestro problema debe estar expresada también en función a las variables que previamente hemos definido, ¿no? Si cada muñeco nos genera 3 unidades monetarias de ganancia y cada tren 2 unidades monetarias, entonces la ganancia total está dado por la función de 3 por x más 2 por y, donde x y y son el número de muñecos y el número de trenes producidos por semana respectivamente, ¿no? Entonces, de manera general, nuestro objetivo o nuestra función objetivo será maximizar z igual a 3x más 2y. No se olviden, este primer término, que es 3x, es el aporte en la ganancia del ganancia total de Geppetto SRL, pero producido por la cantidad de muñecos a producir.
y 2Y es el aporte de la ganancia por los trenes a producir, ¿no? Entonces, en conjunto, la empresa tiene su función ganancia a través de esa función lineal. Por otro lado, las restricciones funcionales son desigualdades que hemos dicho que limitan los posibles valores de las variables de decisión. En este problema, las restricciones vienen dadas por la disponibilidad de horas de acabado y carpintería por la demanda de muñecos, es decir, tenemos dos tipos de restricciones funcionales. Vuelvo a repetirles, uno por las horas que se debe dedicar al acabado y otra por el maquinado o la carpintería propiamente dicha. Finalmente, debemos expresar nosotros las restricciones de no negatividad, que para nuestro problema X y Y deben tomar valores mayores o iguales a 0, porque no podemos entender de otra manera valores negativos. Bien, entonces vamos a ir a trabajar las restricciones que tenemos en este problema. Cuando X y Y crecen, las funciones objetivo de Gepetto también crecen, pero no pueden crecer de manera indefinida y eso debe quedar plenamente claro, ¿no? Por tanto, los valores de X y Y tienen un límite en su crecimiento y estas están referidas o limitadas al nivel o al margen que permite cada una de las restricciones. Hace unos minutos hemos hablado que teníamos dos restricciones de recursos. Los recursos son los elementos que el mismo modelo o el sistema puede llegar a consumir en la función o en la medida en que podemos nosotros ir asignando valores a X o a Y. Pero también existe otro grupo de restricciones, en este caso una sola, pero es referida a la limitación de la demanda, principalmente de muñecos. Bien, entonces sumando ambos grupos de restricciones tendríamos en conjunto tres restricciones, ¿no? La primera restricción nos indica que no más de 100 horas de tiempo de acabado pueden ser usadas por Gepetto. Por otro lado, no más de 80 horas de tiempo de carpintería pueden ser usadas también por el carpintero. Y finalmente, la limitación de la demanda: no deben fabricarse más de 40 muñecos porque no existe mayor demanda. No se olviden, los productos que no se comercialicen no representan utilidades para la empresa o para el negocio. Estas restricciones pueden expresarse matemáticamente con las siguientes desigualdades: 2x más y, ya no se olviden, se requiere de 2 horas y 1 hora respectivamente, ¿sí? 2 horas para los muñecos y 1 hora para los trenes en el caso de acabados, que esto debe ser menor o igual a 100 horas disponibles para acabado, y se requiere 1 hora y otra hora para muñecos y para trenes, lo que en el maquinado no debe excederse de 80 horas. Restricciones: la restricción 3 es que la variable X, que es la cantidad de muñecos que debemos fabricar por semana, debe ser menor o igual a 40. Además tenemos restricciones de signo o de rango de variable, ¿no? Eso ya conocemos. Bien, de manera general, entonces la formulación matemática de este problema será: las variables de decisión: X, número de muñecos producidos por semana, y Y, número de trenes producidos a la semana. Los beneficios que generará son 3 pesos por muñeco y 2 pesos por tren, que expresado en función objetivo resultará ser entonces 3x más 2y, que será la función objetivo. Maximizar esta función será el objetivo del modelo, ¿no? La restricción de acabado, que está dado por 2x más y menor o igual a 100, y la restricción de carpintería por x más y menor o igual a 80. No se olviden, estas son horas de maquinado. Y la demanda de muñecos, que es menor o igual a 40. Esto es importante poder entender para tener el modelo correctamente formulado, ¿ya? De manera, entonces, en general tendríamos planteado el modelo como función objetivo, las restricciones y las restricciones de no negativo. Este es el primer tipo de problema que estoy planteando en este video. En realidad es un modelo típico de planificación de la producción, y esto nos ha permitido entender cómo es que podemos comprender el problema de la planificación de la producción para maximizar los beneficios de la empresa. A continuación vamos a pasar a ver un problema de minimización.
Este problema de minimización está planteado por la empresa de automotores CAR, quienes fabrican y venden coches y furgonetas. La empresa quiere emprender una campaña publicitaria en televisión y tiene que decidir comprar los tiempos de anuncios en dos tipos de programas, de novelas y fútbol, por supuesto. Algunos datos sobre este problema son los siguientes. Cada anuncio del programa de novelas es visto por 6 millones de mujeres y 2 millones de hombres. Esto es natural. Cada partido de fútbol es visto por 3 millones de mujeres y 8 millones de hombres. Un anuncio en el programa de novelas cuesta 50,000 pesos y un anuncio del fútbol cuesta 100,000 pesos. CAR, que es la empresa que fabrica y vende coches y furgonetas, quisiera que los anuncios sean vistos por lo menos por 30 millones de mujeres y 24 millones de hombres, ¿no? En concreto, CAR quiere saber cuántos anuncios debe contratar en cada tipo de programa para que el costo de la campaña publicitaria sea mínimo. Bien, este problema es también similar al anterior, solo que el sentido de la optimización es en sentido contrario, es decir, en este caso es la minimización. Bien, algunos elementos que debemos considerar en la formulación del problema. Un anuncio en el programa de novelas cuesta 50,000 pesos y un anuncio en el de fútbol cuesta 100,000 pesos. Eso nos muestra que las novelas tienen menor costo que los eventos de fútbol. Por tanto, si decidiéramos hacer solamente por el tema de costo y según el programa, tal vez tendríamos que estar decidiendo escoger solamente hacer publicidad por programas de TV. Cada partido de fútbol es visto por 3 millones de mujeres y 8 millones de hombres. En total son 11 millones de personas. En cambio, cada anuncio del programa de novela es visto por 6 millones de mujeres y 2 millones de hombres, es decir, 8 millones de personas. Por tanto, aquí se entiende por qué, ¿no es cierto?, el fútbol, que es visto por mayor cantidad de personas, tiene un mayor costo en su publicidad. Por otro lado, CAR quisiera saber los anuncios sean vistos por lo menos por 30 millones de mujeres y 24 millones de hombres. Entonces, cada vez que pasamos un anuncio por fútbol, por un programa de fútbol o por un programa de novelas, tendremos cierta cantidad de hombres o mujeres que podrán ver el anuncio en la televisión, ¿no? Y esto debe entonces hacernos entender que el problema acá es definir cuál es el número de anuncios por TV que debemos pasar tanto en programas de novelas como en los programas de fútbol. Bien, resumiendo, esto en miles, en unidades de miles o millones en algunos casos. Por ejemplo, en costos en miles, tendríamos que una novela cuesta 50,000 pesos cada anuncio. En el caso de fútbol, 100,000 pesos cada anuncio. Estamos resumiendo esto, porque ponemos 50 y 100 son números más manejables, inclusive para la formulación del problema. En el caso de hombres, también acá en el número de personas, estamos trabajando en millones de personas, ¿ya? Entonces está resumido acá en la tabla la cantidad de personas que ven cada tipo de programa, ya en hombres y en mujeres. Ahora sí, nuestra función objetivo es minimizar el costo. Entonces, la función que nosotros vamos a expresar en este caso es minimizar z igual a 50x más 100y. Esto porque ya estamos asumiendo que la novela es la variable x, el número de anuncios que vamos a pasar por novelas va a ser x y el número de anuncios que vamos a pasar por fútbol va a ser y. Por tanto, el costo total ya será 50x más 100. Por otro lado, las restricciones de contorno que nos ofrece el problema es que deben ver por lo menos 24 millones de hombres. Esa es la cantidad deseable que tiene la empresa. Por tanto, si por novelas ven 2 millones y por fútbol ven 8 millones, la función, cómo es que vamos a llegar a completar los 24 millones o más, es 2x más 2y. De la misma manera para el caso de las mujeres, ¿no? 6x más 3y mayor o igual a 30, porque requerimos que el anuncio sea visto por lo menos por 30 millones de mujeres. Entenderán ustedes que acá la empresa tiene preferencia
más mujeres que hombres. Posiblemente su mercado esté más destinado hacia ese grupo o nicho de mercado. CAR, entonces el auto, quiere saber cuántos anuncios debe contratar en cada tipo en el programa para que el costo de la campaña publicitaria sea mínimo. Formulando el problema tendríamos la variable de decisión. X será el número de anuncios en el programa de novela, Y el número de anuncios en el fútbol. Por tanto, el modelo planteado de manera general será minimizar Z, que es el costo del programa publicitario, 50X más 100Y, esto en miles de pesos, ¿no? Y las restricciones funcionales, la cantidad de hombres, de mujeres y hombres que deben ver la campaña publicitaria, está dada en millones de personas, ¿no? Y tenemos finalmente las restricciones de no negatividad, que se refieren al rango de variable. En este caso es claro que no hay personas con valores negativos. En este caso todos son 0 o mayor que 0. Por tanto, X y Y tendrán que tener valores entre 0 o mayor que 0. Bien, ese es el video. Gracias por su atención. La próxima vamos a plantear las soluciones a estos problemas.